Muy buenas a todos, emprendedores y amigos del canal. Vamos con el segundo vídeo de esta serie donde os cuento cómo montar una startup sin saber programar con tecnología no code. Concretamente estamos en el segundo capítulo de cómo se ha creado AI Documenter, una página web que permite crear documentos legales basándose en la tecnología de inteligencia artificial. En el vídeo anterior os enseñé el producto, cómo había quedado. Un producto mínimo viable que tenía las características mínimas para poder lanzarlo ya al mercado, pero con todo el ciclo completo. La gestión de usuarios, la contratación de suscripciones y el funcionamiento en sí del producto. Pues bueno, en este segundo vídeo, como os dije ya en el anterior, íbamos a ver la estructura del proyecto que se ha creado. Se ha utilizado la herramienta Dojo, que es una herramienta avanzada para poder crear tanto aplicaciones móviles como páginas web sin programar. Tanto para crear aplicaciones móviles, páginas web o backends sin programar. El objetivo de este vídeo no es explicar paso a paso cómo se ha creado, hay otros vídeos que explican el funcionamiento de Dojo. Sin embargo, el objetivo de este vídeo es enseñaros la estructura ya del proyecto creada. Os voy a ir explicando las diferentes vistas, más o menos lo que hace cada una, y sobre todo dedicaremos más tiempo, porque es lo más interesante en esta serie de vídeos, a cómo utilizar productos de terceros o integraciones dentro de nuestro proyecto creado con Dojo, porque así vais a empezar a pensar cómo podéis combinar esas tecnologías para crear vuestro proyecto completo, que cubra todas las necesidades que tenéis. Pues bien, vamos al lío. Bueno, estamos ya con nuestro proyecto abierto aquí en Dojo. Entonces, en la configuración general tenemos lo básico de la aplicación. Tenemos información sobre las vistas por defecto y bueno, aquí yo destacaría el número de bases de datos que tenemos. Voy a explicar un poquito la idea de cada una. Tenemos la base de datos contract, que aquí es donde vamos a ir guardando los datos. ¿Os acordáis el formulario que va rellenando el usuario para crear el documento, donde va poniendo el tipo de documento, la descripción, las partes integrantes del documento? Bueno, esta sería la base de datos contract. Luego tenemos la base de datos response, que esta normalmente yo la utilizo para cuando hacemos una petición en remoto o o con la función API o con la función request, que llamamos a un servidor. Entonces yo me suelo almacenar por tenerlo ahí en una base de datos local que solo tenga la respuesta recibida. Luego tenemos la base de datos de types, que nos va a ir guardando los tipos de contratos. Ahora veremos el archivo. Luego la base de datos document sería similar a la contract. La base de datos document será cuando intentemos rescatar un documento desde la base de datos. Aquí vamos a guardar la información principal de ese documento. Y por último, la base de datos de products es donde vamos a guardar la información que necesitamos en local de los diferentes productos que vamos a tener en Stripe. En este caso, en el MVP solo tenemos un producto, que es la suscripción Pro, por decirlo así. Más adelante igual creamos más niveles de suscripción, pero de momento tenemos solo una. Entonces, por enseñaros, aquí tal vez la base de datos más importante sería, bueno, o más importante no, pero la que igual vale más la pena mencionar ahora, porque las demás son vacías, se van rellenando en tiempo de ejecución, pero sería la de types, donde tenemos estos tres tipos de contrato. El unilateral, bueno, lo voy a poner en modo así, el unilateral, el agreement y el pleading. Entonces, de cada uno de estos tipos de documento tenemos un título en español y en inglés, una descripción en español y en inglés y la imagen que va a utilizar. La imagen, ¿os acordáis que había una rejilla donde se seleccionaba el tipo de documento? La imagen estará aquí dentro de la carpeta Assets. Aquí tengo las imágenes. ¿Ok? Siempre que vayáis a utilizar imágenes en una base de datos, lo normal es meterlo en la carpeta Assets. Bueno, pues ya hemos visto la configuración general y luego, aparte de la general, tenemos otra configuración que es la de integraciones, y esta es súper importante para este proyecto. Desde aquí es desde donde vamos a gestionar todas las integraciones que estamos haciendo con productos de tercero. Entonces os voy a explicar muy por encima estas integraciones concretas que vamos a utilizar en este proyecto. Por un lado tenemos la de Dojo.
aquí lo que vamos a utilizar son funciones muy básicas, son utilidades que nos van a sacar de algunos apuros o nos van a permitir realizar cosas en el servidor que no tiene tanto sentido hacerlas en local. Por ejemplo, si queremos saber la hora de creación de un documento y lo vamos a guardar en la base de datos esa hora de creación, entonces no es, aunque podríamos obtener la hora local en el ordenador del usuario, no sería muy fiable porque el usuario a lo mejor no tiene su ordenador con la hora correcta o a lo mejor está en diferente franja horaria, entonces no serviría para saber la antigüedad de un documento. Necesitaríamos saber el timestamp en nuestro servidor, por ejemplo. Entonces con el API de Dojo vamos a poder utilizar esa función para que nos dé la hora en el servidor. O también para generar pines de 6 dígitos, que es lo que utilizaremos para verificar la dirección de correo electrónico. Luego tenemos el API de Doppio, la integración con Doppio, que es un generador de archivos PDF. Lo vamos a utilizar como ya os enseñé. Una de las funcionalidades principales de iDocumenter será el poder convertir el documento generado con inteligencia artificial a un archivo PDF. Entonces vamos a utilizar la integración con Doppio para renderizar el documento y convertirlo en PDF. Luego tenemos el API o la integración de SendGrid. Bueno, estoy diciendo integraciones, se puede decir integraciones, pero a cada uno de estos le llamamos los providers o los proveedores de integraciones. Tenemos el de SendGrid, que es una plataforma que pertenece a Twilio, que es una de las grandes empresas de comunicación para desarrolladores. Y SendGrid la vamos a utilizar para el envío de emails en este primer MVP lo vamos a utilizar sobre todo para el envío de un template con el código de autenticación o de verificación de la dirección de correo electrónico. ¿Os acordáis que cuando un usuario antes de registrarse ponía su email y entonces le enviábamos un código que utilizaba un template? Para eso se utiliza SendGrid. Más adelante lo podríamos utilizar para enviar newsletters, para gestionar contactos y todo ese tipo de cosas. Luego tenemos el proveedor Stripe, que Stripe, porque si no lo conocéis, es una pasarela de pago de las principales pasarelas de pago del mundo. No sé si tal vez la principal, no sé quién es más grande, si PayPal o si Stripe. Stripe está muy enfocado a temas de suscripciones en páginas web o en aplicaciones SaaS. Entonces vamos a utilizarla precisamente para eso, para gestionar las suscripciones de los usuarios y para realizar los pagos, si alguno contrata el servicio premium. Y por último, pero no por ello menos importante, es la de OpenAI. Y esta es el corazón del proyecto. Al final nuestro proyecto es un generador de documentos legales basados o gracias a la tecnología de inteligencia artificial. Le metíamos unos parámetros y la inteligencia artificial nos va a generar un documento. Pues para eso vamos a utilizar el API o el proveedor OpenAI. Que OpenAI, imagino que lo sabréis, pero es la tecnología que utiliza ChatGPT. Es de ellos. ChatGPT es de OpenAI. ¿Ok? Y bueno, estas son las integraciones que vamos a necesitar para nuestro proyecto, por lo menos para nuestro MVP. A lo mejor más adelante se nos ocurren otras que podríamos integrar sin problema. Pues bueno, vamos a empezar un poquito a hacer una guía rápida por todo el proyecto. La página principal o la de entrada sería la home. Pero bueno, la home no tiene mucha historia, la verdad. Simplemente ya es un tema de maquetación. Tiene simplemente componentes con maquetación. Pinchamos en el botón de Start. Vamos a ver el evento que tiene. Pero básicamente va a ser simplemente una función goTo y que vaya a la siguiente pantalla. ¿Veis? A la pantalla Build Type. Bueno, pues vamos a ir a esa pantalla. Y esta pantalla sí que tiene una de las cosas así que valga la pena destacar, que sería cómo estamos obteniendo el tipo de documentos. Y esta va a ser un poquito la base también de cómo vamos a guardar en la base de datos contract, que os había hablado antes. Y aquí es donde vamos a ir guardando toda la información que vamos recogiendo el usuario. Básicamente tenemos una lista cuyo origen de datos es la base, @database.types, que es la que os he enseñado que tenía los tipos de datos. Y luego tenemos
simplemente creamos el patrón de cada una de las celdas, que es un grupo que tiene una imagen y dos textos debajo. Pues la imagen la vamos a coger del field image. En esa base de datos, cada documento o cada registro va a tener un campo que sea image y de ahí va a obtener la imagen. Y por defecto va a tener esta imagen si no carga ninguna de la base de datos. Y luego vamos a tener textos que en lugar de poner field lo que vamos a hacer es un source, que bueno, es el field sería si directamente queremos coger el valor de un campo y el source es si queremos componer ese origen de datos basado en otra información, como el ID del campo, y bueno, al final creamos una ruta basado en ciertas variables, pues así, ahí lo tendríamos. Ok, en el momento que pinchen en uno de los grupos, una de las celdas, pues vamos a empezar a guardar en esa base de datos. Establecemos que database.contract.type, o sea, el tipo de contrato, o sea, en esta base de datos vamos a tener un campo o un parámetro directamente, es un archivo JSON que no hace falta que tenga registros, puede ser directamente campos o parámetros en ese JSON. ¿Vale? Pues el type será precisamente el ID seleccionado en la lista types list y luego va a ir al go to build description. Bueno, pues vamos a ir a la siguiente vista. Esta no tiene mucho misterio, como vais a ver, básicamente va a ser un formulario que va a ir directamente el input ese asociado al campo de la base de datos contract, al parámetro description. Así lo que escriba el usuario directamente se va a guardar en description. Y el botón de next que nos va a llevar a la vista build lang, que es realmente una vista igual que esta, un formulario que él va a guardar lo que escriba el usuario en el campo, así que nos la vamos a saltar porque no vale la pena. Así, de todas las partes que haya que rellenar, bueno, pues precisamente la de... Sí, vamos a ir a la lang porque aquí creo de que después de elegir el idioma era cuando se elegían las partes que intervenían en ese contrato. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos tres vistas distintas. Una para pedirle los datos de las partes, si es un tipo de contrato escrito, o sea, el pleading, que sería el escrito dirigido a un organismo público, o si es un acuerdo entre partes, o si es simplemente un escrito directo, creo que se llama, o cuando alguien quiere hacer una carta como una carta de intenciones o algo así. Entonces, aquí lo que tenemos, a ver si de aquí, sí, tenemos tres go-tos, ¿vale? Se va a ir o a Build Parts Agreement, a Build Parts Unilateral o Build Parts Pleading. Y todo en función, cada uno tiene su condición de lo que haya en el campo de la base de datos contract que sea type. ¿Vale? En función de eso, si es pleading, se va a ir a build parts pleading. Si es unilateral, se va a ir a build parts unilateral. Y así. ¿Vale? Y simplemente esos son tres vistas que cada una es un formulario un poquito distinta y de ahí ya se va al campo de info, que no deja de ser otro formulario. ¿Vale? Cuando lo rellenen se guardará en el campo info de la base de datos. Le darán a next y nos iremos a la última, que sería build country. Bueno, y esta, aunque es un formulario igual, aquí sí que ya llegamos al final de las preguntas. Y aquí el botón, en lugar de ir a otra vista y seguir pidiendo datos, ya va a hacer algo distinto. Ok, aquí tenemos dos grupos de funciones. El do es para agrupar funciones, cada uno con su condición. Vale, aquí tenemos la condición si firebase.user.id. Esto, las arrobas ya sabéis que son referencias a Firebase y dentro de Firebase a la ruta user y luego al punto id. ¿Esto qué quiere decir? Que si existe, o sea, si no existe, si null en el mundo de la informática, la programación, quiere decir nulo, que quiere decir que no existe o que no tiene valor. Entonces, si el id, el usuario, no existe, o sea, aquí estaríamos diciendo si no tiene valor esta referencia, o sea, que si no existe ninguna sesión de usuario. Con Firebase, cuando hay un usuario registrado y hay una sesión abierta, entonces este valor
nos daría el ID de su usuario. Entonces, si es nulo, quiere decir que no hay ningún usuario registrado. Y luego el otro es lo contrario. Si no es nulo, quiere decir que sí que hay una sesión abierta. Entonces, el primer grupo de funciones, si no hay ningún usuario, se va a ir a la vista register, ¿vale? Que es donde le vamos a pedir el código de confirmación. Y si sí que hay una sesión abierta, pues se va a hacer estas cosas. Va a hacer tres cositas. Primero va a coger la información que hemos ido guardando en database.contract, que eso es una base de datos local, y la vamos a guardar en Firebase. Las generaciones vamos a crear en Firebase.firestore, que esas son las bases de datos de Firestore, y luego en la colección Generations. Entonces, en esta vamos a crear un documento con el ID que coincida con el ID de usuario. ¿Vale? O sea, cada usuario le vamos a dejar solo hacer una generación al mismo tiempo. Entonces, vamos a guardarla en esa colección con los datos que hemos ido recogiendo de ese usuario. ¿Vale? Luego, guardamos en Generation ID, en esta cookie, el ID del usuario, porque coincide con la generación que hemos guardado en la base de datos. Y por último nos vamos a ir a la vista Generating. Vale. Y luego en el caso de que sí que exista usuario... Ah, no, perdón. Claro, eso era si sí que existía usuario. Vale. Y si no existía, hemos dicho que nos íbamos a la vista Register. Bueno, y luego en la vista Register sí que hay algo así destacable, que básicamente también es un formulario, hemos cogido en la misma vista nos hemos basado, hemos hecho réplicas, hemos cambiado los textos, le decimos eso, que ya estás casi, falta el último paso, que necesitamos verificar tu dirección de correo. Igual aquí podríamos decir algo de escribe tu dirección de correo, pero bueno, esto está por mejorar un poquito, da igual. Tenemos el enlace aquí arriba, el botón de ya tengo una cuenta. Si ya tiene una cuenta, se iría a la página de autenticación para poner al login, vaya. Y aquí lo importante es esto. A ver, el botón de enviar código de verificación. ¿Esto qué es lo que va a hacer este botón? ¿Vale? Por un lado, bueno, aquí os enseño una cosa que suelo hacer yo cuando utilizo Dojo. Cuando quiero acabar haciendo algo solo si es válido lo que ha puesto el usuario, aquí no lo he llegado a poner, pero si quisiera validar la dirección de correo electrónico, si es una dirección real o que no la haya puesto vacío, ¿vale? Si no la ha puesto vacío no le quiero enviar un email, pero bueno. Lo que hago es me asigno una property valid true al principio y luego hago todas las condiciones que sea, todas las comprobaciones, y si alguna no se cumple, pues ya la pongo a false. Y cuando llego al último grupo de funciones, que es el donde quiero realmente realizar algo, le pongo la condición de si property.valid es true. O sea que si ha pasado todas las validaciones, ya hago lo que hay aquí dentro. ¿Y qué hago? Pues precisamente utilizo esta función, que es una de las cosas por las que hago todos estos vídeos, porque quiero que aprendáis a utilizar la función API, que es la que os va a permitir esas integraciones con terceros. En este caso, lo que estoy utilizando es el método SendGrid, porque es el proveedor de SendGrid para enviar emails, y la función que tiene de SendTemplate, para enviar un template. Le digo el ID de template, que esto lo generaré en SendGrid. Bueno, ahora os estoy explicando la función por encima para que sepáis lo que hace. En los siguientes vídeos ya lo que voy a explicar es cada uno de estos proveedores, cómo configurarlos, cómo integrarlos en Dojo. Es muy sencillito, pero os enseñaré la página del proveedor y de dónde podéis obtener el template ID, por ejemplo, y ese tipo de cositas. Bueno, le decimos que se lo envíe al valor que haya en esta referencia, cookie.email, que realmente es el que está vinculado a esta caja de texto donde el usuario va a escribir. Todo lo que escriba el usuario se va a guardar en cookie.email. Entonces le vamos a enviar un email a esa dirección de email. Y luego también el proveedor SendGrid nos permite rellenar esto, el Dynamic Template Data, que esto es para ponerle nosotros cualquier valor que queramos enviar al template para que lo sustituya en el texto. En este caso estamos guardando cookie.code. ¿Vale? Ahora, por cierto, ahora veremos dónde obtenemos el cookie.code. ¿Vale? Pero aquí tenemos guardado un pin de 6 números que hemos generado. Entonces lo que le estamos diciendo es manda un template y sustituye donde ponga llave code, llave, pues ponle el valor que hayamos generado de cookie.code. Y esto va a enviar ya un email. Luego, en caso de que se envíe correctamente,
Si tiene éxito, vamos a ir a la pantalla Go to Email Verification. Y luego, en caso de que no haya habido algún problema al intentar conectar con el API, pues guardamos la property.error y le guardamos este código. Esto es una forma que yo utilizo para poderme crear diálogos que sean multipropósito. Vosotros os podéis crear en Dojo un montón de diálogos diferentes, cada uno con sus textos, pero para no llenar de un montón de diálogos, yo lo que hago es tener todos los diálogos que sean un mensaje y un botón de aceptar, pues lo hago todo en un solo diálogo. Pongo muchos textos, pero con condición. Si property.error es verification not sent, pues me muestras este texto, si no, este otro, y así de esa forma puedo tener un diálogo multidioma y con diferentes códigos de error, y luego abro el diálogo generic error, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo habíamos obtenido ese código? Esto también lo muestro porque es uso del API. Aquí, bueno, tenemos el evento, el evento onloaded, que esto es cuando se cargue esta vista, la vista register, se generarán estas funciones o se invocarán. Y aquí lo que tengo es la función API, otra vez, pero ahora llamo al proveedor al método dojo.random.pin y le digo que el parámetro es 6 dígitos y que lo guarde en cookie.code. ¿Vale? De esta forma me lo guarda en esa variable, que es la que, si os acordáis, acabamos de utilizar en la función enviar template, y le estábamos pasando como el código este que hemos guardado aquí. Lo estamos guardando antes al cargar la página y luego lo estamos utilizando al enviar o al apretar el botón. Bueno, pues ya tenemos, iríamos a Email Verification. Y aquí lo que tenemos es un formulario con dos campos, uno donde van a poner el código de verificación que han recibido por email y aquí van a añadir un password. Entonces, cuando le den a crear cuenta, tenemos estas funciones. ¿Veis? Aquí hago lo que os explicaba antes. Me guardo property.valid true y luego tengo dos grupos de funciones. El último es donde se va a ejecutar lo que yo quiero ejecutar si es válido. ¿Veis que aquí tengo el property valid? Si es válido, entonces haz esto. Y este grupo de aquí, este bloque, es precisamente para validar. Lo que hago es pon que sea inválido y muestra un mensaje de error. ¿En qué caso? Pues aquí tenemos la condición. Si property.verification, que es la property que está asociada a lo que pongan aquí dentro, a este campo de texto de arriba, el verification code, ¿vale? Lo hemos asignado la property.verification. ¿Vale? Y luego aquí tenemos guardado una cookie, porque antes lo hemos guardado una cookie precisamente para que cuando lleguemos a esta pantalla siga guardado. Y si le dan a refrescar, al refrescar las properties se pierden, las cookies no. Entonces, por si el usuario ha refrescado lo que sea, para que sigamos acordándonos de la cookie, del código. Entonces, si lo que escribe el usuario aquí no es lo que estaba guardado, entonces haces este grupo de funciones que lo que hace es poner property.valid a false, con lo que, y mostrar el diálogo, con lo que si ha entrado ahí, el último grupo ya no lo va a hacer, que es el bueno, ¿vale? Porque ya property.valid no será true. Entonces, si llegamos aquí, hemos validado correctamente, primero vamos a guardar esta property. Esta property la voy a utilizar is creating document para que cuando... A ver, ¿cuándo la utilizaba? Sí, para después del sign up, tanto el login como el sign up, veréis que me voy a ir a la pantalla Auth Destination, porque es el que utilizaba el template. Pues la página de login la creé con un template que ofrece Dojo. Entonces, lo que hago en esa pantalla es, si estaba creando un documento, o sea, estoy viniendo por el registro este que viene después de crear el documento. ¿Vale? Si hubiera ido al login directamente y entro, pues sería distinto. Pero como lo que quiero es que la web se acuerde que tenía un documento pendiente de generar. Entonces asigno esta true y luego ya hago una función signup para, con los datos que ha puesto el usuario, cookie.email, el email que había puesto en la pantalla anterior lo guarda en una cookie para poder seguir teniéndolo aquí. Y luego el password, que es lo que haya escrito el usuario aquí, y el proveedor Firebase, que es, bueno, es el único que hay ahora mismo para el sign up.
Aquí tenemos varios mensajes de error, si es inválido, si ya existe, si las contraseñas débil. Todo es lo mismo, lanzan el diálogo de Generic Error que hemos mostrado antes con un código de error distinto. No hace falta entrar a verlos. Y en caso de que sí que haya creado la cuenta, se va a la pantalla esta de Auth Destination. Podría haber ido directamente a la otra pantalla, pero bueno, por generalizar y que siempre el sign up y el login vayan a esa pantalla, ¿vale? Cuando se inicie una sesión nueva, quiero que vayan a esta pantalla, que es una pantalla en blanco, no muestra nada, ¿vale? Y diréis, ¿y para qué quiero una pantalla en blanco? Porque lo único que la utilizo es de transición. Tengo un evento unloaded, así que cuando me muestre la pantalla en blanco va a hacer estas comprobaciones. Si estaba creando un documento, ¿veis? La variable que acabo de guardar, entonces hace esto. Ahora que ya tengo una sesión abierta, ya puedo guardarlo en la base de datos, lo mismo que había hecho antes. Lo guardo en la colección Generations, me guardo el Generation ID y me voy a la vista Generating, o sea que continúo el flujo que me había dejado a medias. Luego, si no estaba creando un documento, entonces ves a la vista Dashboard. Eso quiere decir que han creado una cuenta, pero no han entrado por otra parte, han entrado directamente por el botoncito de login que había en la home. Y de ahí luego han dicho, quiero crear una cuenta. Y entonces ahí se van al Dashboard, ¿vale? Porque no hay ninguna generación pendiente. Importante, una vez ha hecho una u otra cosa, lo de la variable esta que ya no la necesito, la dejo a false, por si refrescan o lo que sea, ¿vale? O por si vuelve atrás o cualquier historia, ya no volvería a generar eso. Vale, pues bueno, vamos a la vista de Generating, que es la que genera el documento, tanto si viene por el flujo inicial como si luego el usuario ya desde el dashboard le da a crear documento. Tenemos esta vista que nos dice eso, el LOTI, que es la imagen esta de las tuerquecitas moviéndose. Es muy recomendable utilizar LOTIs porque es un formato animado, con lo que en este tipo de pantallas que vean que hay algo moviéndose le da la tranquilidad de que la web no se ha quedado frita. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el login y simplemente esta pantalla muestra texto y lo que hace la gracia está también en el onloaded. Nada más cargar esta vista empieza la máquina a generar. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es, bueno, descargamos de Firebase del documento de Generations y lo guardamos una cookie para no tener que estar accediendo a Firebase para cada campo. Es mejor descargarles el documento entero, lo guardamos una cookie y así luego lo podemos utilizar. Y ahora tenemos estas tres bloques de funciones que van a ser en función del tipo de generación que haya pendiente. Si es unilateral, si es agreement o si es pleading. ¿Vale? En cada una va a hacer, lo que va a hacer estos bloques de funciones básicamente es crear el prompt. Nos vamos a crear un prompt para enviárselo luego a OpenAI, ¿vale? Y este prompt lo vamos a crear, ¿veis? Con datos que hay en la cookie, con el país que ha elegido el usuario, con la información del usuario, ¿vale? Quiero mejorar estos prompts para que el documento final creado sea más completo, sea más largo y con más detalles, que mire las leyes y todo eso. Pero bueno, básicamente aquí lo que hace es juntar las partes que ha puesto el usuario, las guarda en property.parts porque la va a utilizar luego al crear el prompt. ¿Ok? Lo mismo, son prompts distintos, varía un poco en función del tipo de documento, pero bueno, básicamente hace lo mismo. Primero llamamos al API para obtener el timestamp del servidor, ¿veis? Bueno, aquí tendría que haber metido esta, una vez obtenemos el API, el timestamp, luego llamaríamos a la función API para llamar a openai.completions.create. Esto es para enviarle un prompt y que nos devuelva un texto. Y el texto lo guarde en cookie.response. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos que seguir jugando con los... Hablaremos en otro vídeo, os explicaré mejor sobre OpenAI, pero aquí podremos variar los parámetros estos para conseguir una respuesta más adecuada. Por ejemplo, cambiar el modelo. Estamos utilizando GPT 3.5 Turbo,
pero el resultado la verdad es que no está siendo muy hasta allá. Entonces igual deberíamos usar el DaVinci, que es un poquito más caro luego, pero bueno, ya probaremos. Entonces esta función, de hecho, la debería meter aquí dentro, porque las funciones API son lo que se dice asíncronas. Por ejemplo, si cuando llamamos a lo de OpenAI tarda un minuto, no se va a esperar a recibir la respuesta para pasar a la función siguiente si hubiera otra aquí a continuación, sino que hace la llamada y pasa a la siguiente función, con lo que si pedimos el timestamp y tarda un poquito, va a empezar a enviar a OpenAI. Bueno, es lo que estoy diciendo, es verdad que no hace falta. No, puedo ir llamando a OpenAI aunque no haya terminado de descargar el timestamp, porque no lo voy a utilizar en la llamada a OpenAI. Este timestamp lo voy a utilizar después. ¿Vale? Cuando me responda OpenAI, aquí sí creo que sí que voy a utilizar. Bueno, o tampoco el timestamp, lo utilizaré en algún momento después. Vale, o sea que lo puedo ir cargando ya. Vale, entonces cuando reciba la respuesta de OpenAI, que la tenía aquí en cookie.response, que le he dicho que lo guarde ahí, lo voy a guardar en la base de datos de generations, en la generación que estaba pendiente, y en el campo docContent. ¿Vale? Lo que me devuelva OpenAI lo voy a guardar en ese campo. Y bueno, y pasaría, se me ha olvidado, después de guardarlo en ese campo voy a ir al GoToPreview, que es a la vista Preview. ¿Vale? Aquí tenemos la previsualización del documento, que aquí este texto de aquí, no, mentira, este de aquí, ¿vale? Lo que hace es coger el valor que haya precisamente en cookie generation.docContent. Bueno, porque claro, en la ventana preview lo que hacemos es guardarnos en cookie generation lo que haya en la base de datos. ¿Vale? Lo que hayamos guardado en la base de datos, pero online, en Firebase. ¿Vale? Primero lo guardamos y luego lo recuperamos. Y así en Cookie Generation tenemos lo que haya en ese momento en el servidor. ¿Vale? Y luego lo que vamos a hacer aquí, en el onloaded, se me había olvidado, es llamar al API de Stripe. Aquí no vamos a llamar para crear una suscripción, sino para saber si este usuario, con este email, firebase.user.email, nos va a dar el email del usuario que tenga abierta la sesión. Entonces vamos a utilizar la función API, stripe.customers.subscription es el método, y esto nos va a devolver, en caso de que el usuario actual tuviera una suscripción, nos la va a guardar aquí en property.subs. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer en el caso este. Si no había cargado todavía la suscripción. Si refrescamos, la property.loaded pierde el valor, pero si cambiamos de vistas no. Entonces, si venimos de otra pantalla y ya habíamos comprobado si ese usuario tiene suscripción, no hace falta volver a llamar al API de Stripe. Entonces, si tiene éxito, o sea, si nos devuelve algo, lo que vamos a hacer es que guardamos aquí el plan que tenga el usuario en esta property. Ya veremos mejor la respuesta que nos da Stripe. Esto lo vamos a ver, vamos a hacer un vídeo más en estas series para cada una de las integraciones y os la explicaré con más detalle. Hoy solo quería ver la idea general. ¿Vale? Pero entonces vamos a guardar en la variable property.premium es true si se cumplen estas condiciones, que tenga un plan activo y que el producto de ese plan sea el producto premium. En la base de datos de products tengo uno que es el premium. ¿Vale? Si ese ID coincide con el que se ha descargado de la información de Stripe, si coincide, entonces es premium, tiene este producto. ¿Y para qué utilizo esa variable? Pues porque aquí hay un texto. No, lo voy a utilizar, perdón, para estos botones de aquí. El de descargar PDF. ¿Vale? Aquí, en función de si es premium o no, si es premium va a empezar a generar el PDF, que para eso vamos a utilizar, vamos a guardarlo en la base de datos de PDFs. ¿Vale? Tenemos una colección para los PDFs que se han generado y luego vamos a llamar
a la función del API al proveedor Doppio, que es el que va a generar los PDFs. Y a esa API lo que le pasamos es una URL que tiene que renderizar y convertir a PDF. Entonces nosotros lo que tenemos es una vista que se llama PDF Generation, que le pasas un ID con el ID del usuario. También las generaciones de PDF se crean también solo una por usuario, por eso utilizo el ID de usuario, para que sea siempre muy específico. ¿Vale? Y la respuesta nos la va a guardar en cookie.response y en caso de que sea válido nos va a descargar lo que haya precisamente en cookie.url. Bueno, cookie.url se le ha dado valor en la función anterior, que coge de cookie.response el valor document URL. Ya os explicaré para cada API, os enseñaré qué es lo que devuelve, para que veáis el objeto JSON que devuelve y así sabéis los campos que tiene. ¿Vale? Vamos a dedicar también un vídeo de esta serie a cómo utilizar una herramienta que se llama Postman, con la que podéis enviar cosas a un backend, o en este caso a la función de API de Dojo. Le enviáis datos y vais a ver las respuestas que obtenéis y así las podéis utilizar en la aplicación. Vale, esto nos descargaría el PDF. Y bueno, luego tenemos para guardar documento, que sería también haría las comprobaciones de si es premium o no. ¿Vale? Nos va a pedir el nombre del documento. No, mentira. Vale. Property.name la habíamos guardado en parts. Bueno, esto creo que ya no se utiliza. No, aquí tenemos esta me sobra. Lo que vamos a hacer es abrir el pop-up document name, que le vamos a pedir el nombre. Estaría aquí. Un diálogo muy simple donde le vamos a pedir un nombre, lo vamos a asociar a una property, a la property.name, y en caso de que le den a guardar, pues lo que vamos a hacer es, si es premium o si no, aquí cambia un poquito. Si es premium puede guardar todos los documentos que quiera, con lo que directamente guardamos ahora en otra colección, en la colección documents, que son los documentos reales que se quieren almacenar, y ya vamos a guardar toda la información. Nos guardamos todo lo que ha ido poniendo el usuario, ya le ponemos una fecha en created at, que es cookie.timestamp, que es el momento en que hemos generado, ¿vale? Y luego obtenemos lo que tenemos en cookie generation, que es lo que había en la colección de generations. ¿Vale? Se lo guardamos todo ya en la base de datos definitiva. Así solo guardamos la información que ha puesto el usuario en los documentos que realmente se quiera guardar. Y luego en el campo docContent ya se pone lo generado por OpenAI. ¿Vale? Y ya guardamos y nos vamos al dashboard. Si no tiene suscripción, lo que hacía la otra función, no hace falta que os enseñe el contenido, pero básicamente era ir a la página Premium. Y esta página simplemente muestra información de, bueno, vamos a intentar provocarle un poquito para decirle los beneficios que tiene al hacerse premium, el precio, y si dice que quiere ser premium, lo que vamos a hacer simplemente es ir a la vista checkout, que también es una vista de transición. Que esta vista lo que va a hacer es llamar al API de Stripe, generar una sesión de checkout o una sesión de carrito, bueno, no llega a ser carrito de la compra, pero casi. Pero es básicamente la página donde ya el propio Stripe, o sea, vamos a generar un enlace dentro de Stripe para que luego accedamos a esa web y ya le pida a Stripe los datos al usuario. Así no tenemos que programar nosotros ese formulario, que es bastante complicado. ¿Vale? Bueno, borramos la cookie URL por si hay alguna guardada, llamamos a la API de Stripe al método checkout.product. ¿Vale? Vamos a hacer que queremos hacer un checkout de un producto. ¿Qué producto? Pues se indica mediante un price ID. Eso ya lo veremos en otro vídeo, los parámetros estos. Pero indicamos el price ID del producto que tenemos, que es el premium, y le damos algunos datos adicionales, como la página a la que tiene que ir cuando el usuario compre, a la página purchase, o si permitimos cupones promocionales o no, la página a la que tiene que ir si el usuario cancela y no llega a comprar, le da volver, ¿vale? Y estas ciertas cosas, y el email del usuario, y el resultado nos lo va a guardar aquí en cookie.checkout. Entonces, si
tiene éxito. Vamos a la función browser, lo que nos va a permitir es navegar a una dirección distinta, a una URL. Y tenemos esta, que esta va a ser la URL del checkout de Stripe. ¿Ok? Bueno, nos queda poquito, la verdad. Tenemos la vista purchase, que es la que se va después, en el caso de que el usuario haya comprado. Simplemente le damos las gracias y volvemos al dashboard, un botón para volver al dashboard. Y luego ya en el dashboard tenemos, vamos a ver, bueno, cuando cargamos el dashboard también comprobamos la suscripción del usuario. Algo parecido a lo que hemos hecho antes. Con la función API vemos si el usuario es premium. ¿Por qué? Porque tenemos este botón de aquí arriba de Hazte Premium. Este solo lo queremos mostrar si el usuario es premium. ¿Ok? O sea, si el usuario no es premium todavía. Si ya es premium no hace falta mostrárselo. Por eso cargamos otra vez le preguntamos a Stripe. Por si no hemos pasado por la pantalla anterior, es recomendable que en el dashboard, siempre que hagamos login, comprobemos si tienen alguna suscripción. Y aquí tenemos un listado que apunta directamente a la colección Documents. ¿Dónde está? Aquí dentro tenemos esta lista. Todos los documentos de todos los usuarios están en la misma colección. Entonces hemos creado una lista y a esa lista le vamos a poner un filtro. ¿Veis? El data source es firebase.firestore.documents, ¿vale? Todo lo que haya en la colección documents, pero con el filtro este, que el campo user ID sea precisamente el del usuario que está navegando. ¿Ok? Vale. Bueno, y luego el otro es coger información de la base de datos y hasta de cada registro y poco más. Luego, en caso de que pinchen uno, en lugar de irnos a la vista preview, tenemos otra vista un poquito más completa que la preview, que sería la vista document. Ok, aquí en el visor este no se ve igual que la web final. En verdad esta parte gris clarita acaba aquí a la izquierda y luego todo lo demás es la zona del documento. Muy parecido, aquí lo mostramos muy parecido en el preview, aquí lo cogemos, lo hemos descargado antes en una cookie, en el download de aquí y en una property en este caso, vale. Y bueno, luego tenemos los botones de publicar, de descargar, que básicamente son los mismos que hemos visto antes, y en el unloaded lo que hacemos es, bueno, si no hay ningún document ID, ese document ID se asignaba en el menú anterior donde pinchábamos en un documento, ahí se guardaba el document ID. ¿Vale? Si no hay ninguno, pues vuelve al dashboard. No estés en esta pantalla si no tienes ningún ID metido. Y luego tenemos aquí un else. Y si no... Ah, no. Mentira. Bueno, simplemente vuelve al dashboard si no hay. Property.document también se cargaba en la anterior. Entonces simplemente lo muestra. ¿Ok? Y bueno, yo creo que esta sería la estructura prácticamente eso. Quería hacer un vistazo, relativamente rápido, pero quería simplemente comentaros la estructura del proyecto, cómo se ha creado en Dojo este proyecto, las vistas que tiene, las bases de datos que tiene, un poquito así, sin entrar en mucho detalle, porque para eso hay otros vídeos donde explicamos cómo funciona Dojo. Aquí quería sobre todo contaros la estructura para que aprendáis a sacar de partido, o para los que no habéis hecho nunca un proyecto entero de este tipo, para que veáis las diferentes partes que tiene que tener. Esto es un ejemplo, se puede hacer 1000 o millones de proyectos distintos, ¿vale? Pero aquí sería un ejemplo de estructura muy básico, pero ya sería la suficiente para lanzarlo al mercado. Ya tenemos todo lo que habéis visto. Pueden crear, tenemos registro de usuario, verificación de email, tenemos la creación en sí de los documentos con la inteligencia artificial, que es el corazón del proyecto, pero luego también tenemos el poder convertirlos. Ya tenemos funcionalidades premium, como lo de convertir a PDF, y luego la gestión de las suscripciones. Con eso hemos hecho un repaso a todo lo que necesita este proyecto, o por lo menos este MVP. Más adelante la idea es que este proyecto se irá evolucionando, se irán añadiendo más funcionalidades y oye,
La idea es también tenerlo como ejemplo de cómo generar ingresos. Queremos que sea un proyecto real. Así como en otros vídeos del canal se ha hablado de proyectos que podrían ser reales o más o menos tal, este sí que es un proyecto, hasta hemos reservado el dominio iDocumenter.com, queremos lanzarlo, queremos moverlo, ya sea nosotros o buscar a alguien que se encargue de moverlo y hacerle el marketing, pero queremos que sea un proyecto real que genere ingresos. Y luego ya os hablaremos también de si empieza a generar y tiene éxito, de cuántos ingresos está haciendo, y todo ese tipo de cosas que pueden ser interesantes y motivantes para la gente. Pues muy bien, espero que os haya gustado este vídeo, este segundo vídeo de esta serie, y en los siguientes capítulos de esta serie lo que ya me voy a centrar es en cada una de esas integraciones. Os enseñaré SendGrid, qué partes de SendGrid, cómo crear un template, de dónde obtenemos el API key que vamos a necesitar. Lo mismo con Stripe, hablaremos de las llamadas que se hacen a Stripe, los métodos y lo que responden para luego poder utilizarlo en la aplicación. OpenAI, Doppio. Hay algunas más sencillitas, quizá la más compleja podría ser la de Stripe, porque sí que nos tendremos que meter más en detalle en el JSON, pero bueno, veréis que es muy sencillito y lo estamos haciendo totalmente sin programar, no estamos programando nada. Sabéis que con Dojo podéis hacer proyectos donde luego os reforcéis con funciones programadas en un backend, pero aquí estamos utilizando solo técnicas sin programar. Y todo lo que necesitamos de backend son estos proveedores externos y ya está. Y bueno, por refrescar lo que os decíamos en el vídeo, toda esta estructura que se ha desarrollado, incluyendo el tiempo de configurar esos proveedores, crear los templates en SendGrid, todo ese tipo de cositas, crear el logo, los textos, todo eso, habrán sido más o menos unas 30 horas de trabajo, un poquito más de 3 días, 3 jornadas completas y un poquito más para definir. Todavía queda corregir algunos detallitos y eso, pero bueno, eso es más o menos el tiempo que ha costado crear este MVP. Como veis, se puede lanzar una startup en un tiempo rapidísimo gracias a herramientas como Dojo. También es verdad que si no habéis utilizado nunca Dojo, no vais a tener la soltura que tenemos nosotros, obviamente, con lo que vais a necesitar un poquito más de aprendizaje para dominar Dojo y luego vais a poder crear proyectos de estos súper rápidos. Pues nada más, lo dicho, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritos os recomiendo que os suscribáis, porque así cuando lancemos ya estos vídeos específicos de cada una de las integraciones, pues vais a estar al tanto de que se han lanzado. Se van a lanzar muy pronto. Quiero a lo largo de esta semana ir lanzando o todos o algunos de ellos. Pero bueno, la idea es que sea muy pronto. Así que nada, nos vemos el siguiente. Muchísimas gracias a todos.